المثقف هو من يستطيع التأثير بالجماهير، هو من يملك الصفات الريادية، هو من يملك المعارف شتى ألوانها وأنواعها. انت حياته كل عنده خبرة في الحياة، يعرف في الرياضة في السياسة يعرف كيف يتكلم مع الناس، عنده لغته باهية. هو الإنسان المؤثر الذي يؤثر في الجماهير ويؤثر ويرشدهم للطريق الصحيح. The intellectuals are people who have a certain degree of privilege, enough to be able to reach audiences and who discuss issues of general public interest. So yes, they have, given the privilege and the opportunities, they of course have greater responsibilities. Privilege. Un devoir pour mon pays et pour l'évolution historique qui se passe maintenant, où nous voulons changer le système féodal et nous voulons lutter contre l'impérialisme qui écrase notre économie. Aunque son cualidades que poseemos todos los humanos, se dice que tienen aguda visión, intuición, profundidad. Son los pensadores que han inspirado al planeta. Encendieron revoluciones y contribuyen a la liberación de la mente y del cuerpo. Así es, Maya, y de ellos estaremos hablando en este capítulo. ¿Qué esperan los pueblos del mundo del sur, de los intelectuales, y cuáles son las perspectivas de comunicación? ¿Habrá una verdadera integración entre intelectuales de América Latina y del mundo árabe? En fin, ¿cuáles son sus prioridades y desafíos? Los intelectuales en la era de la superficialidad, en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanub. Le damos la bienvenida a José Ernesto Nováez. Él es escritor y periodista cubano, también miembro de la Asociación Hermanos Sáenz y también coordinador de la red de intelectuales de artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, capítulo Cuba. ¿Cómo está, José Ernesto? Bienvenido. Bienvenido, señor José Ernesto. Hay un debate permanente sobre el cual es la definición ideal de intelectual. En Europa, desde que apareció en Francia el concepto intelectuales a principios del siglo XX, cualquier poseedor de un título académico podría ser considerado un intelectual. ¿Cómo definirlo hoy? ¿Existe realmente un intelectual verdadero y otro falso? Realmente hay que establecer una diferencia entre el trabajador intelectual y el intelectual como tal. El trabajador intelectual es fundamentalmente aquel que vive de vender su fuerza de trabajo, ya no física, sino intelectual. Ahora, el intelectual es una categoría en sí misma, es un individuo que tiene la capacidad de producir contenido, de producir sentidos, y estos contenidos y estos sentidos acaban siendo orgánicos o funcionales a un orden sociopolítico establecido. Ahí siempre me gusta apelar a la hora de, digamos, establecer esta diferencia entre los intelectuales a las categorías que establecía Antonio Gramsci. Gramsci, un importante marxista italiano, hablaba de intelectuales tradicionales para hacer referencia a aquellos que eran orgánicos o funcionales al viejo orden, al orden establecido, y intelectuales orgánicos para hablar de aquellos que son funcionales a un proceso de transformación social de la realidad o a un orden, digamos, sociopolítico puntual. En ese sentido, es falso el dilema entre un intelectual verdadero y un intelectual falso. Hay que ver cuál es la función que cumple el intelectual, al servicio de qué intereses está, al servicio de qué concepción del mundo responden sus ideales y su producción teórica e intelectual, y sobre esa base catalogarlo. O sea, o se es un intelectual al servicio del orden establecido, tanto por acción como por omisión, o sea, por estar tan enfrascado en mis dilemas y en mi pequeña percepción del mundo que no soy capaz de ver el gran panorama,
o se es un intelectual al servicio de las fuerzas y los actores progresistas y revolucionarios en cada sociedad y en cada momento histórico determinado. José, ahora que hablas de servicio de los intelectuales y los intereses, ¿qué papel deben desempeñar los intelectuales en esta nueva época y en este nuevo contexto? Sí, los intelectuales son, en cierta forma, parte de la conciencia crítica de la sociedad. Son individuos que por la propia tarea, el propio rol que desempeñan, tienen el tiempo y la capacidad, la formación, para plantear los problemas a un nivel, digamos, superior a la forma más inmediata en la que los problemas aparecen. Entonces, los intelectuales son productores de sentido que o disputan los sentidos establecidos por los poderes hegemónicos o los reproducen mediante lógicas y discursos esencialmente ideológicos que al final acaban dejando intacto el orden o lo acaban refrendando. Sencillamente no se lo plantean como problema, porque también está dentro de determinados sectores de los intelectuales está muy extendida la actitud evasiva, la actitud de dar la espalda a los problemas, de dar la espalda a los grandes retos y poner en foco en problemas muy puntuales, metateóricos, metafísicos, que tras un discurso aparentemente muy revolucionador, muy transformador, realmente no están modificando nada, porque caen en la vieja trampa que fue ya la trampa que determinó que la filosofía clásica alemana no pudiera desarrollarse y que es contra la cual reacciona Marx en sus años de juventud, con los jóvenes, en su polemia con los jóvenes hegelianos, que es creer que la realidad se revoluciona solo porque se revoluciona el pensamiento. O sea, hay en determinados sectores de la intelectualidad una comprensión muy limitada de la relación que existe entre teoría y práctica y de la simbiosis que tiene que haber entre ambos como momentos constitutivos de cualquier pensamiento que aspire a transformar la realidad. Entonces, muchos intelectuales están entrampados en estas pequeñas revoluciones del pensamiento que lo cambian todo para no cambiar nada en la realidad. Señor José, se dice, Aarón, que si las élites de pensadores se unen, forman una fuerza poderosa. Pero la pregunta que surge es, ¿cuál es el objetivo en el que converge una élite intelectual? Precisamente el humanismo es lo más sublime que conoceremos de los intelectuales. Conozcamos más acerca de la Red en Defensa de la Humanidad en el siguiente segmento, en el mapa.
José, partiendo de la labor que ejerce la Red en Defensa de la Humanidad, ¿qué objetivos pueden unir a los intelectuales de nuestros pueblos del sur? E igualmente, ¿hay integración entre los intelectuales de los países del mundo del sur? Realmente, una de las estrategias de dominación de los poderes fácticos establecidos en el mundo contemporáneo es la estrategia de dividir y segmentar las luchas, los enfoques, presentar, digamos, concepciones teóricas como encontradas y sembrar el mayor grado de divergencia posible en el seno de fuerzas políticas que, amén de diferencias puntuales que puedan tener, tienen la capacidad, porque tienen objetivos comunes, de trabajar de conjunto. Esa fragmentación política que existe en la realidad, en nuestras sociedades, que es visible, tiene eco o reflejo, se reproduce también en el mundo de la intelectualidad. Hay muchos intelectuales latinoamericanos y del tercer mundo, del sur global, que no entienden a cabalidad el papel histórico que nos ha tocado a los que nacimos en estas realidades que son realidades poscoloniales, realidades subdesarrolladas, y que tenemos el reto inmenso no solo de pensar el futuro de nuestras sociedades, sino también de pensar el futuro de una humanidad y de un planeta que ha llegado a un punto por el desarrollo del capitalismo donde está en peligro las bases mismas para la vida y la estabilidad de la especie en el planeta. Entonces hay sectores intelectuales dentro de nuestras sociedades que reproducen consciente o inconscientemente el discurso colonial y colonizador, que están totalmente ganados por la perspectiva de la academia anglosajona, que es una academia donde se ha dado el triunfo pleno de la visión burguesa del mundo. Y la visión burguesa del mundo necesariamente es la visión de estabilidad y continuidad del orden establecido, con cambios cosméticos. Pasar del capitalismo a un capitalismo verde, pasar de determinado estatus de la democracia burguesa a un nuevo estatus de la democracia burguesa, pero donde se omite la verdadera participación real de los pueblos y de los sujetos, de los ciudadanos, en la transformación real de esa sociedad. Entonces, estos sectores intelectuales son caballos de Troya en nuestras sociedades que todo el tiempo están reproduciendo y promoviendo la lógica de los opresores. Y a la vez hay también sectores intelectuales que comprenden que esta lógica debe ser sometida a crítica. Ahora, no hay consenso en torno a la dimensión de esta crítica. Hay sectores que no van en su crítica más allá de posiciones moderadas. Hay sectores que son incapaces de salir del momento de la crítica, que caen en la trampa que cayó en su momento la dialéctica negativa y la escuela de Frankfurt, de no ir más allá del solo momento de la crítica, lo cual implica en la práctica la aceptación tácita del orden social. O sea, yo sé que esto está mal, pero como no hay una propuesta para superarlo, yo en cierta forma tengo que aceptarlo, tengo que convivir con este orden aunque lo critique. Eso es una actitud autocomplaciente porque libra al intelectual de responsabilidad con la transformación práctica de la realidad y lo lleva a creerse que él está cumpliendo con su deber porque él está ejerciendo la crítica. Y hay sectores intelectuales que entienden que no basta solo con pensar revolucionariamente, sino que hay que militar revolucionariamente, hay que comprometerse con los procesos políticos y hay que empujar hasta donde uno pueda, hasta donde den las propias fuerzas, hay que articularse para empujar también a los procesos políticos a que ganen nuevos grados de radicalidad. ¿Por qué? Porque desde el reformismo se pueden modificar determinadas cuestiones en la sociedad, pero no se modifica el problema de raíz, que son los profundos nudos y los profundos entramados con los cuales el capital ha sometido y ha sojuzgado a nuestras naciones, que son reales, son económicos, pero son también de conciencia. Y hay que fracturarlos ambos en un proceso de transformación radical del orden establecido. Señor José Ernesto, no exageramos al decir que no hay sociedad que no esté afectada en un conflicto multidimensional entre los intelectuales y el poder. ¿Cómo evalúa usted hoy esta pugna? ¿Qué papel tiene el intelectual a la hora de poner en relieve los grandes problemas que afronta la humanidad?
Bueno, los intelectuales, como les había dicho, tienen el deber o cumplen la función de ser en cierta forma la conciencia crítica, la conciencia teórica de una sociedad en un momento determinado. Que no todos cumplan esa función a cabalidad no quiere decir que esa no sea una de las funciones orgánicas de los intelectuales como un grupo específico dentro de las sociedades humanas. Ahora, en la historia de la humanidad, de los procesos políticos de la humanidad, comúnmente se da que los intelectuales, si bien muchos provienen de sectores relativamente favorecidos de la sociedad, porque para poder llegar a tener una producción intelectual es preciso acumular determinados niveles de lectura, determinados niveles de saber, determinados niveles de ocio, con una sociedad donde esas oportunidades están vedadas o están restringidas. No todos los individuos pueden acceder, digamos, a ese conocimiento. Ahora, en todos los procesos políticos es común que del viejo orden y de los intelectuales del viejo orden se desprendan determinados sectores intelectuales que asumen el papel de ser la conciencia crítica de los actores revolucionarios que no están en condiciones todavía de producir ellos mismos su conciencia crítica. En toda sociedad dividida en clases hay opresores y hay oprimidos. Y si bien hay intelectuales que se forman en el seno de la opresión, hay también intelectuales que se desprenden, se desgajan de este proceso y se convierten en voceros y en creadores de la conciencia crítica, de la cosmovisión, de la expresión estética de esos sectores oprimidos de la sociedad que necesitan poder plasmar sus anhelos también en esa forma, porque esa forma es, digamos, lo que le da una forma universal que les permite nuclearse como grupo, como clase y emprender un proceso de transformación de la sociedad. Entonces, yo considero que en todas las sociedades contemporáneas, más bien no considero, todas las sociedades contemporáneas están insertas en relaciones de lucha de clase. Y se debe clasificar a los intelectuales por la posición que asumen en este conflicto. Se asumen el lado de defensa y promoción de las demandas de los oprimidos o de producción y reproducción simbólica de la dominación de los opresores. Y bueno, en ese proceso también el intelectual actúa como una especie de bisagra dialéctica a través de la cual se negocian permanentemente visiones y percepciones de la realidad. Y bueno, lo dirige progresistamente, revolucionariamente, sea un intelectual revolucionario, o conservadoramente hacia, digamos, garantizar una estabilidad al interior del sistema, si es un intelectual funcional al sistema, al orden establecido. Señor José, también queríamos preguntarle qué rol deben jugar los intelectuales en este momento frente a la nueva era digital y sobre todo frente a una industria que tiene bajo contenido en conocimiento pero que tiene muchos seguidores. Estamos hablando de la era de los influencers. Vivimos en una época donde la gran apuesta de todo este conglomerado de dominación de la conciencia parece ser transformar al Homo sapiens en un Homo cretinus, en un ser que es incapaz de pensar más allá de sus intereses chatos más inmediatos, que cree que la felicidad es exclusivamente el consumo y que cada vez está más aislado, inserto en un sistema de estímulos que le crean una sensación de autosuficiencia, pero que realmente lo que hacen es aislarlo de aquello que es esencial para el ser humano como ser social, que es la compañía de los otros y sus relaciones humanas. La labor de los intelectuales en este momento es no solo criticar ese orden social que no es solo la dominación de la conciencia por la dominación de la conciencia. O sea, la dominación de la conciencia es la herramienta para que permanezcan, produzcan y se reproduzcan unas relaciones sociales de producción que benefician solo al 1% de la humanidad.
O sea, estamos hablando de poderes fácticos que representan a una parte muy pequeña de la humanidad y que tienen sumida a la mayor parte del planeta en la más absoluta miseria, en la más absoluta degradación, existiendo los recursos para que eso no sea así, existiendo las capacidades productivas, por ejemplo, para que no se muera de hambre nadie, y mucho menos un niño en este planeta. Yo creo que los intelectuales tienen el deber de ser críticos con ese orden. Y el que no lo sea, y aquí quizás soy un poco categórico, el intelectual que no entienda que su primera misión es la crítica del absurdo orden establecido en el mundo contemporáneo, es un lacayo de los poderes fácticos que dominan este mundo hoy. Puede ser un lacayo con muchos libros y muchos premios, pero sigue siendo un lacayo. Y la condición más abyecta para un intelectual es la servidumbre de sus ideas a los poderes que explotan, denigran, subsumen y empobrecen a la humanidad. Pero creo que al interior de la sociedad el intelectual debe cumplir una segunda función, que es mucho más compleja, que es la función de educar y formar a las sociedades en el pensamiento crítico. Es un camino doloroso, es un camino tortuoso, es un camino de renuncias, pero es el único camino que produce un sujeto emancipado, pleno, libre de taras, que respeta verdaderamente a sus semejantes, que tiene una humanidad plena, no una sociabilidad y sexualidad mediatizadas, un sujeto que rompa con todos los sesgos de dominación y sobre todo un sujeto que se entienda como un sujeto pleno y que trasciendan los múltiples sesgos a los que quieren reducirnos. Somos más que hombres, mujeres, negros, blancos, heterosexuales, homosexuales, feministas o no. Somos más que eso, somos seres humanos y la batalla que debemos dar es por la emancipación plena del ser humano. Detenernos en cada una de estas determinaciones es asumir al ser humano como un ser parcial y verlo solo como existe en tanto mujer o como existe en tanto negro o como existe en tanto su orientación sexual. Y somos mucho más ricos que eso. Le damos las gracias a José Ernesto Novaes, él es periodista y escritor cubano, también miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, capítulo Cuba. Muchísimas gracias por estar en la pantalla de Almayadín y de Telesur. Gracias, señor José Ernesto. Y Maya, no podemos estar acá en Cuba hablando de intelectuales sin dejar de mencionar a Ernest Hemingway. Efectivamente, Aarón, no es posible visitar La Habana sin visitar aquí su casa. Concluyendo este episodio con el segmento En un Minuto. Hasta luego. Estamos en la casa de Ernest Hemingway, acá en la ciudad de La Habana, en Cuba. Ahora entraremos para descubrir, Aarón, aunque sea por un minuto, mucho sobre este escritor. Museo Hemingway, en la finca Vigía con vistas a La Habana. Aquí se encuentra la casa del escritor estadounidense Ernest Hemingway. La casa se convirtió en museo para preservar su legado. Quedó tal como la dejó el escritor en 1960. Incluye muchas colecciones del escritor. Las autoridades cubanas mostraron interés patrimonial. Posee una gran biblioteca, muebles y cabezas de animales. También tiene su propio barco pesquero. Hemingway vivió en La Habana los últimos 30 años de su vida. Allí completó sus obras más importantes. Aquí escribió la novela Por 100 doblan las campanas y la novela El viejo y el mar, siendo merecedor del Premio Nobel.